luz de la fe es el gran don traído por Jesucristo, que se presenta con estas palabras: yo he venido al mundo como la luz, y el que crea en mí no quedará en tinieblas. Y San Pablo expresa: el Dios que hizo brillar la luz en las tinieblas, brillará también en nuestro corazón. Queridas hermanas, abramos nuestro corazón a la luz de la fe, para que resuenen en nuestras vidas las palabras de Jesús: si crees en mí, verás la gloria de Dios. La provincia Nuestra Señora del Cisne da inicio al estudio la carta encíclica Lumen Fidei, dirigida a los obispos, sacerdotes, presbíteros, personas consagradas y a todos los fieles laicos. Que este estudio sea el inicio para acrecentar cada día nuestra fe. Aumenta mi fe, mi Señor. Jesús, María y José, ejemplo de amor, alegría y sencillez. La fe es creer en Dios, creer en un ser que no lo vemos, pero que para nosotros existe. Creer en un Dios que nos bendice. La fe es luz porque ilumina nuestra mente y corazón para buscar en todo la voluntad de Dios. Es creer en Dios que nos salva. La fe se expresa cuidando a los ancianos y viendo en ellos a Dios. Es la experiencia que yo tengo de un Dios Padre, todo amor y toda misericordia. La fe se expresa con la vida y las acciones. La fe para mí es lo mejor del mundo, porque sin fe yo no tengo nada. Porque si ahorita no tengo fe, que me voy a curar, entonces no tengo nada. Estoy fallándole a Dios porque no le tengo fe. Por si no tenemos fe, ¿de qué nos vale? No nos vale de nada. De Dios hay que acordarse en todo tiempo, para todo. No solo cuando estamos enfermos, ser caridad como en todo el mundo, dar la mano al caído. La fe es vivir la vida de Jesús en mi propia vida. La fe es algo que no lo podemos ver, ni lo podemos tocar, pero lo podemos sentir en nuestro corazón. Para mí la fe es una luz, es una certeza de creer en un Dios Padre que nos ama sin esperar nada a cambio. La fe se expresa con obras. Pienso que la fe es lo que uno hace y dice con su vida a través de todo lo que va haciendo en la vida cristiana, en los sacramentos, en la Eucaristía, y que todo eso es para ir fortaleciendo la fe. Hermana Esperanza, ¿me podría decir qué es la fe? La fe es creer en un Dios que es misericordia y amor. Es un Dios que vive dentro de nosotros. La fe es celebración, fraternidad y se vive con alegría. Sarita, Jesús Eucaristía. Nuestra bandera es la verdad, nuestro camino
Bueno, me han preguntado de que por qué se podría afirmar de que la fe es luz, sabiendo que es una palabra que viene de una gran encíclica del Papa Francisco, pero en realidad sabemos que es una encíclica escrita a dos manos. Ya Benedicto XVI tenía preparada esa encíclica, y hay un contexto importante que hay que tener en cuenta. Vivimos en un mundo bastante secularizado, donde tendencias filosóficas existencialistas han hecho creer de que la fe es oscurantismo, de que la fe no le puede aportar nada al ser humano, llegando incluso a dividir por una parte la razón, que sería la que daría luz, la que daría conocimiento, y por otro lado la fe considerada como un salto en el vacío, sobre todo por la filosofía de Pascal. El creyente tiene que confiarse en un salto casi como ingenuo, y por tanto yo creo que el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, en esa encíclica nos quieren decir al mundo cristiano y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de que la fe no es oscurantismo, de que la fe nos aporta como una luz importante, valiosa. Si partimos del hecho de que la fe es una virtud teologal, es decir, viene de Dios y también es responsabilidad del hombre, porque la teología paulina nos enseña que la fe se la comparte, que la fe viene por la escucha. De allí que es importante el testimonio misionero de los cristianos para que la fe se expanda, se haga más fuerte en el mundo. Y por eso, por ser una virtud de la fe teologal, es proveniente de Dios y da luz a la existencia. ¿Cuántas personas tenemos el gozo, la alegría, el don de creer, de tener fe? Hemos recibido en las aguas del bautismo, se ha ido personalizando esa fe, se ha ido haciendo más carne de nuestra carne, y la fe nos ilumina en momentos de dificultad. La fe, no obstante, no deja de no tener su noche. Hay la noche de la fe, el peregrinaje de la fe. La fe también se abre a la razón. La fe que tenemos nosotros es luz porque se permite razonar. Hay la razonabilidad de la fe. Nuestra fe cristiana es razonable, es una propuesta digna que tiene esperanza. Por eso, pues la fe es una gran luz que ilumina el sendero del hombre, que le da sentido a la existencia humana, y especialmente la fe puede conducirnos a una existencia plenamente feliz. Hace bien creer. Tenemos que acoger esa luz de Cristo en la fe de nuestra vida. En este estudio que estamos realizando de la encíclica Lumen Fide, La luz de la fe, en el primer capítulo, hemos creído en el amor, que está tomado de la primera carta del apóstol San Juan 4:16. ¿Podríamos ver qué recorrido se tiene que hacer para entender la fe? Para entender la fe tenemos que hacer el recorrido del Antiguo Testamento con nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Abraham recibe una llamada de Dios, y Abraham, aunque no ve a Dios, pero sí lo escucha, quiere responder a esta llamada. Explíquenos cómo Dios comunica por medio de Abraham esa llamada y esa promesa. Esa llamada pues implica salir de su casa, salir de todo lo que él ha construido durante muchos años, y esa promesa, Dios le promete que de él saldrá una gran descendencia, un gran pueblo. Abraham se fió de la palabra de Dios. ¿Cómo explicamos esto? Abraham confía en Dios, él le pone todas sus fuerzas a Dios, todos sus proyectos, él confía en esa palabra que él le ha dado, en esa promesa, en ese llamado. Entonces Abraham coloca toda su confianza en Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel hace un recorrido en la fe. ¿Cómo es ese recorrido? El recorrido que hace el pueblo de Israel, primero con Abraham, que él se encarga de transmitir esa fe,
Luego viene Moisés, que es el mediador, donde Moisés tiene ese contacto directo con Dios, pero el pueblo empieza a tener muchas tentaciones. Usted habla como Moisés es la figura del pueblo de Israel aquí, pero como mediador, ¿cómo podemos explicarlo en el contexto de la fe? Primero, Moisés como mediador es el que está siempre cerca de Dios, es el que intercede por el pueblo ante Dios, y Moisés es el que se encarga de comunicar al pueblo lo que Dios quiere del pueblo. El Dios de la que se fía Abraham se reconoce como la fuente de la que proviene propiamente la vida. De esta forma, la fe se pone en relación con la paternidad de Dios, de la que procede la creación. ¿Cómo explicamos esta paternidad? Bueno, esta paternidad primero, pues que Dios se revela como ese Dios creador de todo, donde Él lo da todo y da vida a lo que no existía. Es decir que Abraham, allí en ese amor personal con Dios, cuando le demuestra en el sacrificio de su hijo Isaac, nos permite ver hasta qué punto este amor se origina y es capaz de garantizar la vida, incluso después de la muerte. Creer significa confiarse a un amor misericordioso. ¿Cómo explicamos esto de Abraham en el sacrificio de su hijo Isaac? Pienso que Abraham, viendo lo más preciado que era su hijo, toma la decisión de darle a su hijo a Dios por medio de este sacrificio. Pienso que no fue algo que le pidió Dios, sino nació de esa confianza que Abraham tenía en Dios. Entonces, Abraham, para demostrar su amor a Dios, quiere ofrecer a su hijo. Es decir, que podríamos concluir que creer significa confiarse a un amor misericordioso que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. ¿Qué te parece si nos sentamos y hablamos del tema? Bueno, sí, sentémonos, sí. Te comparto lo que he leído, lo que he estudiado. La carta del Papa Francisco Lumen Fidei tiene el tema La plenitud de la fe cristiana. Hermana Yexenia, ¿cómo me explicaría en quién está centrada la plenitud de la fe cristiana? La plenitud de la fe cristiana está centrada en Cristo. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de los profetas, de los patriarcas, y ellos también tenían una fe, esa fe en Cristo, pero Cristo que no había venido todavía, sino un Cristo que iba a venir. Y nosotros los cristianos pues ya tenemos esa fe en Cristo porque Él ya vino, dio la vida por nosotros, y esa es la fe que todo cristiano profesamos. Pero yo quiero saber dónde se encuentra la mayor prueba de fiabilidad del amor de Dios. Principalmente se encuentra en la muerte de Jesús, porque Él dio la vida por nosotros, y ese es lo último en que profesamos, digamos, el amén, que es como el culmen en lo que creemos, porque Él vino, dio la vida por nosotros, y Él además resucitó por nosotros. ¿Cómo se confiesa en la vida cristiana la fe? La fe en la vida cristiana se confiesa principalmente en Jesús, porque en Él creemos. Sabemos que Jesucristo ha asumido nuestra carne. ¿Cómo se explica esta dimensión en la fe cristiana? Jesús se hizo carne en las entrañas de la Santísima Virgen María. Por eso sabemos y creemos en Jesús de Nazaret, en la Sagrada Familia de Nazaret. Es importante, hermanita, que todos tengamos encendida esa llama de la fe.
Nos encontramos en la ciudad de Cariamanga, en el hogar San José, con la hermana Nancy San Martín. Estamos haciendo un estudio sobre la encíclica Lumen Fide, la luz de la fe. Hermana Nancy, San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 4-7, nos hace un cuestionamiento. Nos dice, ¿quién tiene algo que no haya recibido? ¿Se relaciona esta pregunta con la salvación mediante la fe? Este es el punto en el que se centra San Pablo sobre la discusión con los fariseos de la salvación mediante la fe. Si yo me centro en el amor de Dios, lo que yo realice tiene sentido, pero si el hombre piensa que alejándose de Dios se encontrará a sí mismo, su existencia fracasa. Según lo que nos manifiesta San Pablo, ¿cuál es la nueva lógica de la fe centrada en Cristo? La fe en Cristo nos salva porque en Él la vida se abre radicalmente al amor. Un amor que nos procede y nos transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros. La fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo nos ha dado como don que nos transforma interiormente, que habita en nosotros y así nos da la luz que ilumina el origen y el fin de nuestra vida, el arco completo del camino humano. Esta fe es nueva. ¿Cómo la expresa la encíclica? El creyente es transformado por el amor al que se abre por la fe, y al abrirse a ese amor que se le ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Según este tema que hemos estudiado, hermana Nancy, ¿cómo se viviría la fe aquí en el hogar San José de Cariamanga? ¿Cómo se expresaría también esa fe? Nosotros trabajamos con 50 adultos mayores a quienes le damos la oportunidad de un crecimiento espiritual mediante la fe en la liturgia, Sagrada Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, charlas a los adultos mayores. Pero este trabajo no lo realizamos solas, ya que contamos con un personal que nos colabora. Ellos también reciben formación espiritual que les ayuda al crecimiento de su fe. Como dominicas de Nazaret, vemos en el adulto mayor reflejado a Cristo cuando le damos de comer, cuando le damos la asistencia permanente a ellos. Y esto se ve reflejado, como lo dice el apóstol San Pablo, con el corazón se cree y con los labios se profesa. De todo esto podemos concluir que la salvación mediante la fe refleja la novedad, en el amor de un Cristo que se da a la vida y esa vida en nosotros. Mi nombre es Daira Vega Romero, tengo 19 años de edad, estudio comunicación social en la Universidad Técnica Particular de Loja. Además realizo un apostolado en redes sociales, tenemos una página denominada Fe y Amor Católico, en donde junto a varios jóvenes de distintos países evangelizamos en plataformas digitales, y para nuestra bendición también nos acompaña hermana Nancy Jiménez desde acá, desde Cariamanga, y desde Colombia, exactamente en Ibagué, hermana Alexandra Barreto. Junto a los laicos jóvenes y a nuestras consagradas, tratamos siempre de difundir lo que el Señor nos quiere decir. Para mí ha sido una gran bendición el conocer la congregación de dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Alrededor de 2 años ya vengo compartiendo junto a ellas, viviendo en fraternidad, pero sobre todo he podido evidenciar la fe plasmada en obras. Al igual que la Madre Sarita, tratan siempre de imitar aquel carisma de contemplación, pero también de salida, que es exactamente lo que nos pide nuestra Iglesia, salir al encuentro del Cristo. Manejan un hogar de ancianos acá denominado Hogar San José, en donde es notorio el amor que ellas tienen a cada adulto mayor, pues han dejado su familia, han dejado sus amigos para venir a servir a gente desconocida. Y es así como se abrazan en Cristo, es así como le contemplan. Para todas ustedes mi más sincera gratitud como iglesia joven.
Agradecerles infinitamente por toda la labor pastoral, misionera, evangelizadora que vienen realizando a través del mundo entero. Les animo a que continúen siendo perseverantes, pero sobre todo viviendo el Evangelio con alegría. Para nosotros los laicos nos llena de mucha satisfacción el verles a ustedes siempre viviendo con una sonrisa sincera en vuestros rostros. Y qué mejor que todo aquello nos lleve a vivir la santidad, santidad a la que todos nosotros estamos llamados. Desde acá, desde Cariamanga, les envío un gran abrazo en Jesús Eucaristía. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Jesús, María y José, ejemplo de amor, alegría y sencillez, de trabajo honrado, servicio al hermano y profundo amor por el Padre Celestial. De la Sagrada Familia, Madre Sara, invito a imitar sus virtudes y contemplación, prolongar la vida oculta de Jesús en Nazaret. Mi Nazaret es familia, compartir cotidiano,
es amor consagrado, servicio.